Hola, ¿cómo están? Yo soy el gastrónomo, espero que tengan buen provecho. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, bueno, un video que se hizo viral en TikTok. Es una persona que se está quejando de que le cerraron el lugar al que iba porque estaba a unos cuantos minutos de cerrar y que le tenían que dar el servicio. Voy a poner fragmentos del video y voy a comentar sobre ese fragmento porque hay muchos temas que tocar aquí. Cabe mencionar que recibió mucho hate por la manera en la que habla, la manera en la que se expresa, por las cosas que dice también, pero hay cosas en las que tiene un poco de sentido lo que dice. Este, Creo que a lo mejor no era la manera de decirlo, de contarlo, y pues sí hay algunos errores, no tanto que esté mintiendo sobre cosas, sino que a lo mejor las cosas no son de esa manera y esto suele venir de gente pues que no conoce el tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a poner el video yo aquí en mi computadora y lo voy a ir pausando para hablar sobre los temas que menciona él, ¿no? Sí, yo creo que voy a ir poniendo el fragmento del video que vamos a estar viendo. Cosas que nunca voy a entender de esta frágil generación. Que los empleados cierren antes de tiempo los negocios, que no les importe el patrón ni de dónde sacan para comer ellos mismos. No, eso es de las cosas que más me estresa. Bueno, para empezar, ¿no? Esta frágil generación, no podemos generalizar. Realmente yo conozco personas que tienen pues, la misma manera de pensar con 40 años y con 20 años. No estoy seguro que sea tanto de una generación. Este, Siento que es más cultural, pero bueno, independientemente de eso, menciona que lo de los empleados, que no les importa que de ahí es de donde comen, ¿no? Algo así dice. Este es un problema y este sí es generacional, bueno, no generacional, pero sí es muy común de los denominados boomers, ¿no? ¿Por qué? Porque estas generaciones anteriores a las de nosotros generaron una costumbre de la explotación laboral, o sea, realmente sí, no lo hicieron adrede tampoco, hay que mencionar eso, ¿no? Muchas veces, pues las personas se quedaban a trabajar un tiempo extra, sin una paga sobre todo, porque tenían que terminar el trabajo. Es bastante lógico, yo lo he hecho, yo he estado en lugares donde salgo a cierta hora y tengo que salir un poco más tarde porque quiero terminar ese trabajo, ¿no? También hay que mencionar, hay trabajos donde no puedes simplemente irte porque es algo que tienes que terminar y obviamente ahí lo ideal sería, ¿verdad? Que se pagaran horas extras por ese tiempo que te tienes que quedar de más. Digo, muchas veces a mí me ha pasado, sobre todo en cocina, en producción, que me quedo a terminar la producción porque, pues, por ayudar para empezar al negocio, aquí sí estamos pensando en el negocio, y por no dejar pendiente trabajo, no dejar trabajo para el otro día. Entonces, eso ya debe ser una decisión propia, ¿no? Esto que menciona él de que no piensan en el patrón es un pensamiento muy de antes, ¿no? Hay que recordar, a ti te pagan por un trabajo que tú hiciste. No le estás haciendo el favor al patrón, ni el patrón te está haciendo el favor a ti de pagarte. Realmente es algo que debe ser recíproco. Y en las cocinas debe de ser igual. Si tú te quedas un tiempo de más, el patrón debe ser recíproco con el hecho de que tú te quisieras quedar un más tiempo. Y no te está haciendo el favor y tú no le estás haciendo el favor. Simplemente están ayudándose mutuamente. Decir, ¿sabes que me voy a quedar un poco más? Y el patrón debe decir, pues gracias por quedarte más, aquí está el pago de esto que estás haciendo de más. Entonces, sí, es muy común ese pensamiento y sobre todo en las personas de antes, ¿no? El clásico es que tú tienes que ponerte la camiseta porque así es y si el patrón te pide que te quedes más, te quedas más porque pues tienes trabajo. Sí, tengo trabajo, pero el patrón no me está haciendo el favor. Sí, no me está haciendo el favor de pagarme, ni de mantenerme, ni de hacerme de comer, ¿no? Porque eso también dicen mucho, hay muchas veces, hay muchos patrones que dicen, es que yo te doy de comer. La verdad es que no. Mi trabajo y mi esfuerzo son lo que me da de comer y es una consecuencia del trabajo que yo estoy haciendo, es ese dinero que tú me estás pagando. Si yo me voy de aquí ahorita no hay nadie quien te haga ese trabajo, ¿no?
tienes que contratar a alguien más y es lo mismo, no te está haciendo el favor. Entonces también cuando vayan a buscar trabajos, no piensen en eso, porque es demasiado común que vayan de que, ay, ojalá me den el trabajo y tengo que esforzármelo. No, realmente no. Solamente demuestra lo que sabes hacer, lo que puedes hacer, lo que estás dispuesto a hacer y negócialo, porque vuelvo a lo mismo, no te están haciendo el favor. Y tú tampoco les estás haciendo el favor a ellos te están pagando por ese trabajo. Bueno, continuamos. Llegamos a un café a las 8:47. El horario de atención es hasta las 9 de la noche. En cuanto nos estacionamos enfrente del café, la empleada, había tres, nos hizo la señal de que ya estaba cerrado. Ok, en cuanto a los restaurantes, voy a hablar específicamente de los negocios de gastronomía, porque obviamente habrá otros negocios donde la atención sea diferente, pero específicamente en gastronomía. Esta es una confusión muy común. El hecho de pensar que porque un lugar cierra hasta esa hora te deben de atender. Generalmente, o al menos lo que se debería de hacer es, yo tengo un restaurante, mi horario de atención es hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque así lo tengo en mi permiso del municipio o porque así lo decidí yo, ¿no? Pero muchas veces también tenemos que tomar en cuenta, es lo legal. Hay lugares donde puede llegar el gobierno y decirnos, oye, son las 9:05, 9:10 y tú sigues atendiendo y tu horario no es ese y te tengo que cerrar. Sí puede pasar, es poco común en México, estamos aquí en México, es poco común, pero puede llegar a pasar, sobre todo con restaurantes que venden alcohol, ¿no? O con bares, antros, con eso puede ser más común. Entonces, que vengas a decir que te debían atender, la verdad es que no. ¿Qué es lo ideal? Como les mencionaba, si yo cierro hasta cierta hora, hay que cerrar cocina o barra tiempo antes, ya sea media hora antes, ya sea una hora antes. Ok, y aquí vamos a hablar un poquito de la administración de los negocios. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de los patrones obviamente quieren explotar lo más que se pueda, ponle tú no explotar, pero sí aprovechar lo más que se pueda el tiempo del cocinero, del mesero, del empleado en sí. Entonces, lo que hacen es tener un horario, por ejemplo, de 8 a 8. Y tienen a un empleado de 8 a tal hora y el otro de tal hora a las 8 de la noche. ¿Y cuál es el problema con esto? Que dicen a las 8 de la noche porque yo a las 8 cierro. Y es imposible que esa persona tenga todo preparado y listo a las 8 de la noche porque todavía tiene clientes que atender a esa hora. Entonces hay que entender esto, tomando en cuenta eso. Yo como restaurante, mi horario de atención es hasta tal hora. Yo dejo de servir comida, dejo de servir bebida hasta tal hora, porque mi empleado se va a la hora del cierre, porque es hasta la hora que yo le pago. Entonces, eso es común, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Yo cierro a las 8 de la noche, a las 7 de la noche dejo de servir comida, dejo de servir bebidas y probablemente comience a hacer un cierre, ¿no? Empiezo a recoger, empiezo a entregar cuentas también, ¿para qué? Para que la gente vaya pagando sus cuentas, se queden ahí. Y al cuarto para las 8 puedo invitarle al cliente que se retire porque ya va a cerrar el lugar, ¿no? No le voy a decir se retire ya ahorita, solamente se acerca y se dice, nada más para recordarle que en 15 minutos pues cerramos el lugar. Por eso, por lo legal, ¿no? Porque si tú tienes un permiso hasta cierta hora, tienes que cumplir con ese horario. Y otra porque si tu empleado sale a la hora que tú cierras, pues obviamente no va a poder hacerlo si hay gente allá adentro. Y habrá gente que se quiera quedar hasta más tiempo. Eso ya depende obviamente del patrón si quiere seguir atendiéndolos. Los empleados ya no deberían seguir atendiéndolos si esa es su hora de salir. Ahora, ¿por qué decir que esto es administrativo? Porque con una buena administración tú deberías saber que si cierras a las 8 de la noche, el horario de tu empleado debe cubrir las 8 horas o las 10 horas, debe cubrir solamente su horario, sus horas de trabajo diarias, sus horas laborales diarias, una hora después de tu cierre, generalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo con eso ya aseguro que a las 8 cierro el local, pero de 8 a 9 van a limpiar, van a acomodar, van a preparar, van a hacer todo lo que se tenga que hacer, pero después de la hora del cierre. Entonces con eso tú ya amortiguas a algún cliente que no se quiera ir para empezar y amortiguas ese tiempo de no importa si mi empleado deja de atender al cliente, como en este caso, hasta cierta hora, porque todavía tiene una hora más para seguirlo atendiendo. Insisto, esto es cuestión administrativa, ya decides tú
lo ideal es eso. Eso es lo mejor en cuanto a administración en un restaurante. Tú dejar un tiempo de margen para que tu empleado prepare todo para la salida después de haber atendido al último cliente. Que el cliente debe salir a esa hora. Si tú llegas 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos antes del cierre y el restaurante está bien administrado, el restaurante sabe que ya no te puede atender, una porque ya solamente quedan 5 minutos en los cuales no les da tiempo de atenderte, y dos porque hace una hora o menos de una hora, poco menos de una hora, yo ya cerré la cocina. Entonces, si tu cliente entra, tú le dices simplemente, mi horario de atención efectivamente es hasta las 9 de la noche, 8 de la noche, pero yo cerré mi cocina hace una hora. Entonces yo ya no le puedo servir nada, por lógica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces va a haber gente que llegue a acompañar a la gente que ya está comiendo ahí y no le interesa si lo pueden atender o no, simplemente porque, no sé, van a salir después y esta persona llegó y atendieron y todo y se fue. Entonces, esto que menciona del tiempo y de que el mesero le dijo que ya no, puede ser así. A lo mejor no fue la manera correcta de decirlo, en eso puedo estar muy de acuerdo porque no puedes hacerle a un cliente esta seña. Simplemente hablas con él, le dices, ya no estoy atendiendo, si gusta puede entrar al restaurante, pero a las 9 de la noche se tiene que retirar porque ya cerré el lugar, ya cerré barra, ya cerré cocina, ya pagué la cafetera, todo eso, ¿no? O sea, a ver qué más sigue. 13 minutos antes del cierre. En domingo, 13 minutos. en Google y en su horario dice que cierran a las 9, cerraron 13 minutos antes. Y dirán ustedes, pobres empleados, y usted bien tienen derecho a descansar, porque llegan los clientes a última hora y esperan ser atendidos, porque ese es el horario de atención al cliente. Volvemos a lo mismo, el horario de atención no significa que es el horario en el que voy a servir. Estoy hablando de negocios de gastronomía. Así es como debe ser. Tienes que tener cierta hora a la que cierres cocina. Puedes seguir atendiendo al cliente, pero ya no le vas a entregar nada, ya no le vas a preparar nada, porque tú ya cerraste la cocina. Y en caso de que lo hagas de la otra manera en la que les mencioné, de todos modos hay que cerrar cocina, porque aunque se le atienda, si llega alguien y se le atiende a las 9, le estás comiendo el tiempo al cierre de los empleados. No es el horario de salida del empleado, pongan atención a esto. Mi familia tuvo tiendas durante 15 años. Cerrábamos a las 10 en punto. A las 10 se bajaba la cortina. Si llegaba un cliente a las 10, se le atendía y muchas veces nos íbamos más tarde de esa hora. Ok. No puedes comparar un negocio con otro. No he trabajado yo en tiendas. Trabajé en un Oxxo hace años cuando tenía 16 años. Hace 16 años. Realmente nunca se hizo así. Obviamente pues los Oxxos ni siquiera cierran. Pero pues no podemos comparar por estos temas, estos puntos que les estoy mencionando, ¿no? Es diferente la manera en la que se administra un negocio de gastronomía. Yo cerraba puertas a las 10, pero sabía que mi horario de salida como empleado era a las 10 y media, 11 o más tarde. 10 y media, 11 o más tarde. Entiendo que pueda ser el horario de salida después, como ya les mencioné. ¿Por qué? Porque yo administrativamente ya sé que mi empleado va a salir una hora después del cierre, pero siempre y cuando esté dentro de su horario laboral. No podemos tomarle tiempo de más. Esta persona está diciendo que 10, 11 o más tarde. Eso quiere decir que realmente no estaban saliendo sus empleados a la hora que debían de salir. Probablemente estaban trabajando tiempo de más. Aunque no fuera así. Entonces, una de dos, esta persona está diciendo que explotaba a sus clientes, digo a sus empleados, perdón, o que no tenía un horario de salida para sus empleados. Entonces, esto puede llegar a estar mal, ¿no? Por los dos aspectos, el hecho de que los explote o el hecho de que administrativamente no esté haciendo las cosas de la manera correcta, que su empleado ni siquiera tenía idea de a qué hora se iba a salir. Y pues, lo peor sería, en el primer caso, ¿no? Que esté tomando tiempo de más de la persona. Puedes pagar horas extras, de acuerdísimo, pero tiene que estar de acuerdo la otra persona, ¿no? Si no, ella puede irse a la hora que le toque su cierre. Porque había que hacer corte de caja, rellenar refrigeradores de cerveza y soda y hacer un montón de cosas. Entonces hay un horario de atención al cliente que es el que se publica en redes sociales, en Google, el que está en la puerta del negocio. Bueno, eso ya lo explicamos. Y se tiene que respetar porque el cliente es primero. Los negocios viven de los clientes. No. Obviamente los negocios viven de los clientes, ¿no? Pero no, el cliente no siempre es primero. Me acuerdo mucho de una frase que nos dijo alguna vez algún maestro. No existen los malos clientes,
No existen los malos clientes. Un mal cliente simplemente no debería ser tu cliente. Si tienes un cliente que llega todos los días al 5, 10 para las 8 y te pide de comer y te hace perder tiempo de más, ese tiempo, lo sabemos, es dinero. Es tiempo de más que tú le vas a tener que pagar a tu empleado, tiempo de más que tú vas a pagar de luz, tiempo de más que tú vas a pagar de agua, todo eso es dinero. Entonces, un mal cliente no existe. Si tienes un mal cliente, déjalo ir, no te conviene, porque te va a hacer perder dinero. Y si dicen que se cierra a las 9, se cierra a las 9. Punto. Eso ya lo resolvimos, ¿no? Ah, es que ellos tienen que empezar a limpiar antes. No. Ellos tienen que empezar a limpiar en cuanto se cierran las puertas. Y eso es cierto. Ahí es por eso que tú debes de tener en mente que lo ideal es que tú tengas a tu empleado una hora más después del cierre. Una hora depende del negocio, obviamente, ¿no? Hay negocios que van a necesitar más tiempo y hay negocios que van a necesitar menos, ¿no? Media hora, 15 minutos, porque sabes que en 15 minutos el lugar es pequeño, arreglan, mueven, barren, trapean y se pueden ir. Pero siempre, siempre dentro del horario laboral. Entonces, tu empleado va a trabajar 7 horas para atender al cliente y una hora para cerrar el negocio, o para limpiar, o para acomodar, o incluso para dejar el turno que sigue, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Esos ya son temas un poquito más específicos, vaya, del lugar, pero así es como hay que verlo. Entonces, aquí sí tiene razón esta persona, la limpieza debería comenzar a hacerse después de que se van los clientes. Como les menciono, si se hace de la manera correcta, el cliente se va a estar yendo al horario del cierre. Pero tú ya tienes contemplado que tu empleado va a estar un tiempo más para limpiar. Siempre dentro del horario laboral. ¿Por qué repito e insisto con esto? Porque debemos de dejarnos ya de pensar de que el empleado tiene que hacernos el favor de quedarse más tiempo. Eso no debe ser nunca. Y barrer y hacer cortes de caja. No es lo mismo horario de atención, que quede claro, que horario de salida del empleado. Ellos siempre van a salir media hora más tarde de lo que se cierra. Dentro del horario laboral. No entiendo cómo esta frágil generación sigue sin captar eso. Aquí es donde yo pienso que el señor está hablando precisamente de explotar al empleado, ¿no? O sea, de aprovecharse del empleado más que de explotarlo. Por lo que está diciendo de la generación frágil. Porque si lo estuviera diciendo que lo están haciendo de la manera correcta y aún así el empleado se está quejando, lo entendería. Pero no, obviamente el empleado o las personas que están hablando sobre el tema y así se están quejando porque obviamente aquí se están queriendo aprovechar de las personas. Entonces, sí, lo está diciendo, espero que lo esté diciendo de la forma chida, ¿no? Pero es esto de atacar de esa manera y decirlo de, ay, es que la generación de cristal me suena a que no lo está diciendo tan bien. Primero es el negocio. Primero, de ahí comen todos, el patrón y los empleados. Caramba. Insisto, esto es un pensamiento muy de antes, ¿no? Es que el patrón, es que este negocio es el que te da de comer. Es obvio que de ahí sale el dinero que me dan a mí. Pero ese dinero yo me lo gané con mi esfuerzo, yo me lo gané con mi trabajo, yo no le hice el favor a nadie. Como empleado, ese dinero me pertenece y es parte de mí y las ganancias son aparte, esas sí son del patrón, pero de lo que yo le cobré, literalmente en una receta viene cuánto costó mi sueldo para hacerte ese alimento, ¿no? O para prestarte ese servicio, porque no todos, no todos cocinan, ¿no? Ahí debe de venir cuánto costó de mi tiempo y de mi trabajo para entregarte ese servicio. Entonces, aquí es donde viene precisamente eso. Nadie se está haciendo el favor. Ni el patrón al empleado, ni el empleado al patrón. El patrón es su obligación hacer que el negocio fluya. Es su obligación. Y si un empleado está haciendo mal el trabajo, entonces se quita ese elemento. Pero la obligación del patrón es ver que su negocio fluye. Entonces, aquí dice, no, es que todos comen de ahí. Sí, estoy de acuerdo que de ahí sale dinero, pero nadie está haciéndole el favor a nadie. La manera de decirlo es precisamente pues lo que hizo que le dijeran tantas cosas a esta persona. Tuve que ir a otro café que no es mi favorito, pero está bueno.
Pero en mi favorito, hoy no me puedo tomar mi chai. En tu favorito no te pudiste tomar tu chai, discúlpame, ¿por qué? Porque llegaste a una mala hora. Así de sencillo. Es que de verdad, así es la cosa. No es que yo quiera, no es que yo quiera contradecir a esta persona, ¿no? No es que quiera ser mala onda, sino que, pues esa es la razón, ¿no? Igual, es como si llegara yo y me quejara porque llegué 10 minutos después. Igual, llegué 10 minutos antes y no tenían por qué, darme el servicio. Aunque el servicio de atención sea hasta esa hora, no significa que va a ser el tiempo en el que te van a servir. Entonces, aquí existe una confusión, y es muy natural, es una confusión natural porque si yo voy al Walmart y llego 5 minutos antes, sé que me deben entender o que me deben dejar entrar esos 5 minutos antes porque existe la posibilidad de que yo vaya por algo que me tome un minuto y llegar a la caja en otro minuto. Eso es real, pero en un restaurante eso no pasa, eso no pasa. Entonces, también tú, si tomas té chai, ¿Por qué? Porque cerraron 13 minutos antes. no cerraron 13 minutos antes, tú pudiste llegar y de todos modos te iban a decir que no te iban a servir, pero no cerraron 13 minutos antes. Y sé que habrá gente que los va a defender, pero eso no se hace. Algún día se van a hacer viejos y no va a haber quien los defienda y los mantenga. Que no va a haber quien los defienda y los mantenga. Señora, esos empleados no los mantiene nadie. Están trabajando, están dando tiempo de su vida para que usted pueda tomarse un té chai. Es que en serio, ¿quién toma chai? O sea, Y se van a dar cuenta que solamente con disciplina, rigor y empeño se consiguen las cosas. ¿quién está diciendo que no? Vuelvo a lo mismo. Si está bien administrado un lugar, esto no importa. Que alguien llegue y se queje de esa manera, no importa, porque así es como se administra un lugar. Pero este señor solamente está enojado porque no se pudo tomar su té chai. No victimizándose, ni echándole la culpa a los de arriba ni a la sociedad. Eres responsable de tu devenir actual. Ahí se las dejo. Se cierra a la hora en punto o mejor ni trabajen. Se acabó. ¿Cómo quieren que entenderme? O mejor ni trabaje. Señor, usted no puede decir eso, honestamente. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Es un video, espero, corto. Si quieren tocar algún tema sobre esto, pueden escribir ahí. Ya saben, tenemos muy pocos seguidores, tenemos muy pocos suscriptores, entonces supongo que podemos hacer aquí una comunidad pequeña, pero muy recíproca. Aquí sí. Espero que esto haya servido de algo. Esta persona, de hecho, pues sí es una persona bastante seguida en redes. Tiene 420,000 seguidores en TikTok. Pero no, pues no siempre. Sí, tiene aquí bastantes videos de comida, pero me imagino que esta persona no se dedica a eso, ¿no? Entonces, pues sí se nota que fue una queja porque le molestó. No es una queja consistente, ¿no? Es alguien enojado hablando sobre eso. Entonces, ya vimos cuáles son las cosas en las que, bueno, pues sí, tiene la razón, pero la verdad es que se equivoca en la mayoría. Entonces, espero que les haya gustado este video. Yo soy el Orgastrónomo. Que tengan buen provecho. Ba 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 ba.